Bien, vamos a ver la preposición ante. Fíjense, el primer uso de esta preposición es cuando se puede sustituir por la palabra frente a o frente de. Fíjense en los ejemplos. Se paró ante su amigo y le dijo muchas verdades. Puede ser reemplazado por se paró frente a su amigo y le dijo muchas verdades. Entonces, en este caso, está bien utilizada la preposición. ¿Ya? Fíjense en este otro ejemplo. Se puso a llorar ante mucho público. Puede ser reemplazado por se puso a llorar frente a mucho público. Entonces, está bien utilizada la preposición ante. Fíjense en este último ejemplo. Habló como nunca ante su audiencia. Puede ser reemplazado por habló como nunca en frente de su audiencia. Entonces, fíjense, en estos tres ejemplos está bien utilizada la preposición ante. Vayan pensando ejemplos que puedan dar ustedes. Ya saben, levantan la manito y yo les cedo la palabra. Badi, te escuchamos. Se puso firme ante toda la multitud para dar las respuestas requeridas. Muy bien. Cristian, te escuchamos. Se paró ante el árbitro para reclamar la falta que no hubo. Muy bien. Yerlan, te escuchamos. María y Juan se pelearon ante todos sus tíos. Muy bien. Claudia, te escuchamos. Comió ante sus amigos como nunca. Muy bien. Entonces, si nos fijamos, es fácil utilizar esta preposición en este primer ejemplo. Fijémonos otra manera de utilizar. ¿Cuándo se puede reemplazar por estas palabras? En presencia de. Fijémonos en los ejemplos. Ante su padre, le dijo que sí lo amaba. Fíjense que se puede reemplazar. En presencia de su padre, le dijo que sí lo amaba. Veamos este otro ejemplo. Le dio el sí ante toda su familia. Fíjense es que se puede reemplazar. Le dio el sí en presencia de toda su familia. Fíjense en este tercer ejemplo. Discutieron mucho rato ante sus hijos. Se puede reemplazar. Discutieron mucho rato en presencia de sus hijos. Entonces, está bien utilizada de esta otra manera la preposición ante. Entonces, espero la participación de ustedes. Sus ejemplos.
No es difícil. Utilicen lo que les sucede en la vida cotidiana, sea bueno o malo, para poder dar ejemplos con facilidad. Badi, te escuchamos. Ante la gran sacerdotisa presentaron todo el personal para la entrevista del documental. Muy bien. Yerlan, te escuchamos. Lo regañó ante todos los estudiantes de la Universidad Real. Muy bien. Cristian, te escuchamos. El niño hizo un berrinche ante todas las personas del supermercado. Muy bien. Entonces, si nos fijamos, también es fácil. Fíjense, también usamos la preposición ante cuando puede ser reemplazada por esta palabra en comparación. Fíjense en estos ejemplos. Sus palabras no fueron tan ofensivas ante las de él. Se puede reemplazar. Sus palabras no fueron tan ofensivas en comparación. Inclusive podemos mejorar acá. A las de él. Si fuera reemplazado. ¿Ya? Fíjense en este otro ejemplo. Su trabajo ante todos los trabajadores era el mejor. Puede ser reemplazado. Su trabajo en comparación de todos los trabajadores era el mejor. Fíjense en este último ejemplo. Las notas de Marcos fueron más altas ante las de su hermana. Las notas de Marcos fueron más altas en comparación de las notas de su hermana. Entonces, cuando puede ser reemplazado por esto, en comparación, lo voy a poner en negrita. Entonces, cuando puede ser reemplazado de esta manera, también es una forma adecuada de utilizar la preposición ante. Estoy a la espera de los ejemplos de ustedes. Badi, te escuchamos. La complejidad de ese proyecto demostró una creatividad distintiva ante todos los que fueron presentados ese mismo día. Muy bien. Por lo menos 2 personas más que puedan dar ejemplos de esto. María, te escuchamos. Tal vez ante los problemas debemos pensar positivo. Ya, muy bien. Claudia, te escuchamos. La comida de mi hermana no fue tan buena ante la comida de mi mamá. Muy bien. Evelyn, te escuchamos. La presentación de mi grupo de baile fue la mejor ante los demás grupos. Muy bien.
Cristian, te escuchamos. El discurso de Carlos no conmovió al público ante las palabras de su hermano. Muy bien. Yerlan, te escuchamos. La empresa Heineken tiene un producto muy bien elaborado ante las demás empresas cerveceras. Ya, muy bien. Entonces, fíjense, no es difícil. Veamos algunas otras preposiciones más. Utilizamos esta preposición con cuando nos sirve para realizar algo. Voy a cambiar esto un poquito. Ya, fijémonos en los ejemplos. Lo hizo con sus manos prodigiosas. Veamos este otro ejemplo. Esta es la receta con la que me gusta hacer las tortas. Fíjense en este último ejemplo. Con un balde lleno de agua, pudo asear su casa. Bien, espero los ejemplos de ustedes con esta preposición. No es difícil, utilicen su vida cotidiana. A ver, por ejemplo, el pasante de la universidad arregló la computadora con los repuestos necesarios. Entonces, está haciendo algo. Por eso se utiliza la preposición con. Badi, te escuchamos. En el sendero limpió sus botas con el agua que extrajo de un charco pequeño. Ya, muy bien. Cristian. Con la aplicación de Facebook suelo hablar con mis amigos. Muy bien. Yerlan. La licenciada enseña con diapositivas de manera didáctica. Ya, muy bien. Fíjense, no es difícil esta preposición, pero tenemos que practicarla para acordarnos que es una preposición, ¿ya? Fíjense esta otra manera de utilizar la preposición. Primero nos vamos a acordar que los verbos en infinitivo son todos los que terminan en, puede ser a, ir. Por ejemplo, cantar, caminar, escuchar, explicar, emprender, correr, barrer. Fíjense, son verbos en infinitivo. Reír, dormir, insistir. Entonces,
Fíjense que la preposición está acompañada por un verbo en infinitivo. Fijémonos los ejemplos. Con hablar se arreglan los problemas. Fíjense en este otro ejemplo. Con exponer de forma clara la situación, se puede llegar a esclarecer la verdad. Y fijémonos en este último ejemplo. Con llorar no solucionas nada. Entonces, fijémonos, está acompañando y está antes de un verbo en infinitivo. Bien, espero los ejemplos de ustedes. Cristian, te escuchamos. Con estudiar, el examen es fácil, el examen es más fácil. Ya, para practicar está bien. María, te escuchamos. Compensar aclara mis ideas. ¿Otra vez? Compensar aclara mis ideas. Ya, compensar, aclaro mis ideas, ¿sí? Sí. O si quieres ponerlo en pasado, compensar, aclaré mis ideas. ¿Ya? No sé Ok. cuál de los dos quieres utilizar. Compensar, aclaro mis ideas o compensar, aclaré mis ideas. ¿Cuál de los Lo hago dos? siempre, así que yo creo que el primero, compensar aclara mis ideas. Perfecto, muy bien. Vadi, te escuchamos. Es suficiente con mirar detalladamente la imagen para encontrar las inconsistencias. Muy bien. Por lo menos una persona más que dé ejemplo de esto. Yerlan, te escuchamos. Con gritar te dañas a ti mismo. Muy bien. Entonces, fíjense, en esta parte hemos aprendido un uso más de esta preposición, pero además hemos recordado los verbos en infinitivo. Pero además les doy una ayuda. Al momento en el cual ustedes realicen su tesis y algunos trabajos de investigación, acuérdense que para los objetivos, por lo general, se utilizan verbos en infinitivo. Por ejemplo, conocer la opinión de los estudiantes de la Universidad Real sobre el estrés académico. Fíjense, verbos en infinitivo, ¿no? Entonces, acuérdense, para los objetivos, para redactar los objetivos de cualquier trabajo de investigación, van incluidas las tesis, ¿ya? Tesis de licenciatura, maestría o doctorado. Entonces, se utilizan verbos en infinitivo. Y acordémonos, los verbos en infinitivo son los que terminan en ar, er, ir. ¿Ya? Bien. Fíjense en esta otra forma de utilizar esta preposición. Cuando se da en una circunstancia en que se ejecuta o sucede algo. Fíjense en este ejemplo. Lo hizo con mucho esfuerzo.
Ponte a pensar qué puede haber hecho con mucho esfuerzo. Fíjense en este otro ejemplo. Con las ansias locas que la caracterizaban, era muy difícil que llegara a alcanzar sus metas. Entonces, fijémonos. En este último ejemplo. Con tantos problemas que le aquejaban, siempre salía adelante. Entonces, muchas veces vemos personas con esa admiración, ¿no? A pesar de todos los problemas que tienen, resuelven y siguen adelante. Me estoy acordando de un noticiero, creo que es en el noticiero Al Día, salía Bolivianos de Oro, ¿no? Entonces, gente que sobresalía y ayudaba a los problemas de la sociedad, pero también hay personas que tienen problemas. Me estoy acordando de, sí, creo que era ese noticiero, el viernes me parece que salió, un niño que tenía cáncer a los 8 años y ahora que tiene 16 no tiene cáncer, le falta un pedazo de una pierna, pero él sigue luchando y puede meter goles aún usando un solo pie en el fútbol, por ejemplo. Sueña con estudiar para ser policía y está en el proceso, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué ejemplos pueden dar ustedes? Fíjense de esta preposición. Cristian, te escuchamos. Con tantos pensamientos negativos, nunca llegará a ningún lugar. Muy bien. Yerlan, te escuchamos. Trabajó con muchas ganas para comprarse una casa. Muy bien. Badi, te escuchamos. Con el sol inclemente y la falta de brisa, procedí a volver a casa con prisa. Muy bien. Fíjense el utilizar esta preposición cuando puede ser reemplazada por estas tres palabras. A pesar de, veamos los ejemplos. Con ser tan enfermo, irradia una, a ver, vamos a cambiar esto. Ya. Con ser tan enfermo, irradia una energía positiva. Fíjense, puede ser reemplazado. A pesar de ser tan enfermo, irradia una energía positiva. Si puede ser reemplazado con estas tres palabras, está bien utilizada la preposición. Veamos este otro ejemplo. Con tener tanta plata, nunca ha dejado de ser noble. Veamos si se puede reemplazar. A pesar de tener tanta plata, nunca ha dejado de ser noble. Está bien. Veamos este último ejemplo. A ver, un ratito voy a mejorar esto, ¿ya? Con su vida caótica, siempre se le ve optimista. Veamos si se puede reemplazar. A pesar de su vida caótica, siempre se le ve optimista. Bien. Espero los ejemplos de ustedes.
Evelyn, te escuchamos. Con tener un buen trabajo, le falta mucho para comprarse su casa. Muy bien. Vale, te escuchamos. Con todos sus contratiempos, llegó en hora al concierto. Muy bien. Claudia, te escuchamos. Con tantos problemas, sigue siendo positivo y alegre. Muy bien. Cristian, te escuchamos. Con ser de la realeza, nunca ha dejado de ser humilde. Muy bien. Entonces vemos que no es complicada esta manera de utilizar esa preposición. Fíjense, en esta otra forma de utilizar esta preposición, cuando hablamos de una exclamación, pero que está diciendo algo que es implícito o que expresa algo. Con lo habladora que era con sus amigos y ahora es muy silencioso. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Con lo jocoso que era y ahora es un hombre muy serio. Veamos el último ejemplo. Con lo osado que era y ahora todo le da miedo. Entonces, fíjense, lo usamos en las exclamaciones. ¿Qué ejemplos podemos dar ahora? Espero sus ejemplos. Cristian, te escuchamos. Con lo bueno que era, no merecía este final. Ya, muy bien. Vale, te escuchamos. Con tal bravura cargó hacia el frente y ahora no puede dar una simple opinión. Ya, muy bien. Por lo menos una persona más que pueda dar ejemplo. Yerlan, te escuchamos. Con lo buen estudiante que era, y ahora dejó de estudiar. Muy bien. Entonces, fíjense que no es complicado. Y el último ejemplo en realidad me ha hecho recordar a una estudiante. Hubiera sido mi colega, pero sus motivos tuvo para dejar de estudiar psicología. Una pena, era la mejor del curso. Bien, continuemos. Fíjense, cuando puede ser reemplazado por una de estas palabras, juntamente o en compañía. Veamos los ejemplos. Me gusta tomar el café con leche. ¿Puede ser reemplazado? A ver, veamos. Me gusta tomar el café juntamente o en compañía de leche. ¿Puede ser reemplazado? Está bien. Mis mejores vacaciones siempre fueron con mi familia. Veamos. Mis mejores vacaciones siempre fueron en compañía de mi familia. Entonces está bien. ¿Cómo me gusta celebrar el cumpleaños con mis amigos? Fíjense, puede ser reemplazado. ¿Cómo me gusta celebrar el cumpleaños en compañía de mis amigos? Entonces es otra manera de utilizar esta preposición. Bien, espero los ejemplos de ustedes.
Yerlan, te escuchamos. Juan desayunaba en el parque con su novia. Muy bien. Vale, te escuchamos. Las experiencias más simples pueden ser excepcionales con los amigos. Muy bien. Cristian, te escuchamos. Me gusta acompañar mi lechón con una buena cerveza. Muy bien. Evelyn, te escuchamos. Celebro el año nuevo con mi familia. Muy bien. Fijémonos esta otra manera de utilizar esta preposición. Cuando la estamos utilizando, fíjense, acompañada de la palabra que. Y de manera introductoria, o sea, está al principio de la oración. ¿Ya? Veamos los ejemplos. Con que aprendas la lección, pasarás el examen. Veamos el segundo ejemplo. Con que salgas a caminar 3 veces por semana, serás más saludable. Y veamos el último ejemplo. Con que leas mucho, aprenderás a escribir mejor. Bien, espero los ejemplos de usted. Yerlan, te escuchamos. Con que dejes de ir a fiestas te irá mucho mejor en la vida. Muy bien. Vani, te escuchamos. Con que hagas algo durante más de 30 días consistentemente, generarás un hábito. Muy bien. Cristian, te escuchamos. Con que hagas 15 minutos de ejercicios, tendrás buena salud. Muy bien. Entonces, si nos fijamos, incluso algunos de ustedes están utilizando una estrategia que es interesante y vale la pena. Modificar los ejemplos que ya están puestos. Entonces, podemos también, en base a los ejemplos que vemos en la diapositiva, modificarlos para dar ejemplo. Fijémonos en esta otra preposición, contra. Una manera de utilizarla es cuando nos produce o cuando se da una oposición y una contrariedad entre dos cosas. Veamos los ejemplos. El primer ejemplo. El partido será contra los campeones del torneo pasado. Si nos acordamos, generalmente suele ser así el mundial. Me corrigen las personas que saben de fútbol. El primer partido del mundial suele ser contra los campeones del mundial anterior, ¿no? Fijémonos en este segundo ejemplo. No me gusta ir contra mis principios. Y veamos este último ejemplo. Se casaron contra la voluntad de sus padres. Bien, ¿qué ejemplos pueden dar ustedes? Cristian, te escuchamos. Me llevaron a la fiesta contra mi voluntad. Muy bien. Yerlan, te escuchamos. Él luchó por su amor contra viento y marea. Muy bien. María, te escuchamos. No me agrada estar contra nadie.
¿Puedes repetir? Ok, sí. No me agrada estar contra nadie. Muy bien. Vale, te escuchamos. Contra todo pronóstico se logró el objetivo del grupo. Muy bien. Jenny, te escuchamos. No es bueno ir contra la voluntad de tus padres. Muy bien. Me encanta ver y escuchar que ya están participando más personas. Fíjense en esta otra forma de utilizar la preposición contra. Cuando sustituye estas palabras. Enfrente de. Veamos el primer ejemplo. Se paró contra mí y me saludó. Veamos si se puede sustituir. Se paró enfrente de mí y me saludó. Se puede sustituir, entonces está bien utilizada la preposición. Veamos el segundo ejemplo. Estaba sentado contra el tablero y no dejaba ver. Veamos si se puede sustituir. Estaba sentado enfrente del tablero y no dejaba ver. Entonces está bien utilizado. Contra él negó las causas de su despido. Veamos si se puede sustituir. Enfrente de él negó las causas de su despido. Entonces, si se puede sustituir, está bien utilizada esta preposición contra. Espero los ejemplos de ustedes. Yerlan, te escuchamos. Lloró contra todos sus estudiantes. Muy bien. Babi, te escuchamos. Lo demostró contra nuestro pizarrón para que todos pudiéramos ver claramente. Muy bien. Cristian, te escuchamos. Se sentó contra mí y me enamoré. Muy bien. Vemos que no es complicado. Fíjense, cuando denota un movimiento. Se vino contra mí para saludar. El movimiento, venir. Fijémonos en el verbo. Salió corriendo y se estrelló contra una pared. Veamos el verbo, que implica movimiento, estrelló. Y veamos el último ejemplo. Se fue de bruces contra un poste. Fíjese en el verbo, se fue. Y entonces está mostrando un movimiento. Bien, espero los ejemplos de ustedes. Babi, te escuchamos. Tropezó estrepitosamente y fue a dar contra el kiosco. Muy bien. Cristian, te escuchamos. La mosca salió volando y se estrelló contra el espejo. Muy bien. Por lo menos, bien. Yerlan, te escuchamos. Mario se cayó contra las graderías, o se cayó fuertemente contra las graderías. Muy bien.
Veamos esta otra preposición. La preposición de se la utiliza cuando nos muestra posesión o pertenencia. Veamos los ejemplos. Esta es la finca de mis padres. Está mostrando a quién le pertenece, a sus padres. La mascota de Julio es una gata. Posesión. Fíjense, está mostrando el segundo ejemplo, posesión. Y pertenencia, de alguna manera. Y fíjense, la posesión muestra en este último ejemplo. Este maletín es de Ana. Muy bien. Espero los ejemplos de ustedes. Buddy, te escuchamos. Esa cama redonda acolchada es de mi gato. Muy bien. Cristian, te escuchamos. Este álbum del mundial es de mi primo. Muy bien. Yerlan, te escuchamos. Ella es la hija de Juan. Muy bien. María, te escuchamos. Nunca quise desprenderme de mis juguetes. Muy bien. Entonces, fíjense, no es difícil. Veamos otra forma más de utilizar esta preposición. Cuando nos indica de dónde es algo, o de dónde viene, o si sale de alguien, o algo. Veamos. No sale de su casa en altas horas de la noche. Veamos el segundo ejemplo. Ese vino es de España. Fíjense, está mostrando de dónde es el vino. Veamos el tercer ejemplo. Vengo de Argentina y creo que me regreso. Fíjense, entonces está mostrando de dónde viene. Bien, espero los ejemplos de ustedes. Yerlan, te escuchamos. La licenciada llegó de vacaciones para dictar sus clases en la universidad. Muy bien. Cristian, te escuchamos. El estudiante es de Argentina. Muy bien. Buddy, te escuchamos. La lámpara grande de esa sala es de Francia. Muy bien. Claudia, te escuchamos. Esa bolsa colorida es de Brasil. Muy bien. Y pasado mañana vamos a continuar con esto.